Combinación Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos ya con El Mostrador en la Clave. Marcela Jiménez está aquí mientras nadie más ha llegado. Nadie, solo yo. Me salté el taco porque me vine en mi escoba voladora. Por eso. Está hace tiempo que no venía, Marcela. ¿Cómo que no? Vine el jueves pasado. Mira, como me extrañas de una semana a otra. Es demasiado. Sí, es mucho. No puedes vivir sin mí, parece. La vida se eterna en 5 minutos, como decía Víctor Jara. Te quedaste romántico después de la canción de Phil Collins, oye. Es que es una canción tremenda. Y tenía otra, por si acaso faltaba tiempo, que también a mí siempre me ha impresionado, que es una canción que algún día, cuando hagamos el programa de música con contenido nuevo, la voy a meter, que es una canción de Queen, que pregunta si acaso así fue como se diseñó el mundo, pregunta Queen. Esto era por esas campañas que hubo sobre los niños y las personas en Etiopía. Sí. Donde por el lado pasaban las balas y donde se juntaron una cantidad gigantesca de millones de dólares que después se supo por el seguimiento de esas platas que, qué sé yo, un porcentaje altísimo se terminó comprando armas en la revolución etíope que hubo y la guerra civil, pero una cosa brutal. Y Queen tiene una canción muy bonita ahí que dice: ¿acaso es esto como para lo que se creó el mundo? Más o menos. Bien bonita. Y esta de Another Day in Paradise, que es una sátira, la frase, digamos, sí, otro día en paraíso, tiene que ver con eso que yo lo dije, que la pobreza, como ya para entrar en materia, necesita como requisito uno, que tú la veas. Si tú no quieres percibirla, si tú miras para otro lado, si tú se haces el tonto, si tú te cambias de barrio donde nunca jamás ves a nadie que eventualmente tenga ese tipo de problema, no, para ti puedes incluso hasta decir que no existe la pobreza. Así es, pues yo hace muchos años en mi vida trabajé un par de años en Mideplan, cuando era Mideplan. Y ya en esa época, te estoy hablando, 15 años atrás por lo menos, ese era uno de los grandes temas, precisamente. La estigmatización de sectores, personas, grupos, y el visibilizar, el que la gente vea realmente que existe esa pobreza. De hecho, cuando vi ahora, eso me ha acordado mucho estos días de esos años y de ese trabajo, porque cuando vi esto de Compromiso País del gobierno, me sonó mucho esta cosa de ver y la pobreza de una forma multidimensional no es nuevo. O sea, se lleva muchos años. De hecho, fue la base del concepto de Chile Solidario en el gobierno de Ricardo Lagos. Esa era la gracia que tenía Chile Solidario, era todo el Estado coordinado en todas sus dimensiones para sacar a la gente de la extrema pobreza y la pobreza, no solo con un tema de asistencialismo, sino que el tema de educación, que las mujeres tuvieran donde dejar a los hijos, solucionarle los problemas de antecedentes, de que volvieran al colegio, bonos por hijo que se retenían en el colegio y que no los sacaban para que se fueran a trabajar, miles, apoyo del FOSIC para pequeños emprendimientos. Era un concepto integral de la pobreza. Por eso que Chile Solidario fue tan revolucionario. Aquí la única diferencia es que metieron a los privados. Y eso, bueno, vamos a ver cómo tiene funciona. todo un poco. Vamos a ver cómo funciona. En todo caso, como decía Benito Baranda antes en la entrevista, hay muchas instituciones que han estado trabajando un montón en esto. Y por eso, desde el año 90 en adelante, si tú lo mides, probablemente este ha sido, en términos de la medición por ingreso y la de pobreza, uno de los países, si no el país que más ha enfrentado este problema en términos positivos. Ahora, todavía hay una cantidad gigantesca, porque como es multidimensional, no solamente una cosa que tenga que ver por ingreso, hay pobreza en un montón de áreas, digamos. El otro día, el martes... Ayer, en realidad, mostramos una entrevista que se le hizo a Audiovisual, que se le hizo al ministro Alfredo Moreno, para que explicara precisamente este plan Compromiso País. Pero también se le preguntaron cosas que no respondió, o sea, que las esquivó, pero no las respondió, y que tienen que ver con el formato de esto. O sea, es justo preguntarse si está bien las alianzas con el sector privado, pero ¿es correcto o está bien que el sector privado reemplace
en cierta forma cosas que corresponden al Estado y que es deber del Estado. Bueno, hay varias áreas donde eso ha pasado. La Teletón, por ejemplo, es un caso de subsidio privado al Estado. Sí, pero eso no significa, y el Estado jamás ha sido capaz de hacerse cargo como corresponde de esa materia. Pero por otro lado, no sé, a mí cuando vi la foto de todas estas grandes fortunas puestas ahí en el acto, a mí igual me pareció un intento de lavado de imagen. Me acordé de notas de hace 1 año y medio, 2 años atrás, cuando los empresarios se reunían y estaban profundamente preocupados porque eran lo peor de la sociedad, y en las encuestas los tenían en el suelo por los casos de colusión, por los casos de abuso, por el financiamiento ilegal de la política. El prestigio de los empresarios se había ido al suelo. Y habían hablado mucho de... nosotros hicimos varias notas en el diario. Al Estado, y la otra que son los buenos y que salvan... Si el lavado de imagen... ya llegó Macari. Si el lavado de imagen viene acompañado de efectivamente cosas positivas de enfrentamiento a este tipo de vulnerabilidades, ok, yo te regalo el lavado de imagen. Pero si es que esta cosa no termina más que en una suerte de mascarada, y esto además, como lo conversaba con el propio ministro el martes, no redunda en que se parta con la cosa más esencial, que los empresarios tengan una situación armónica dentro de sus propias empresas, digamos, en términos de recursos, de posibilidades de que haya una suerte de horizontalidad en términos de lo que sus trabajadores tienen. Bueno, entonces vamos a ver dónde termina, digamos. Por eso, hay que darle tiempo, hay que observarlo, pero hay que estar observándolo más allá de la cuña o de la información efectista que se entrega siempre con estos programas. Lo interesante es que Moreno desembarca en el gobierno como el hombre del empresariado. Él fue el presidente de la CPC, ahí fue que desarrolló todo eso que tú mencionabas, Marcela, ese intento por generar conciencia respecto del desprestigio y a la vez impulsar un represtigimiento del mundo empresarial que aspiran a que sea el mismo que tuvo en los 90, cuando era heroico contar cómo te habías ganado tus primeros 10 millones de dólares. Y Sebastián Piñera salía con su socio inversionista de los años 80 en la portada de Capital. Y entonces los empresarios eran los grandes héroes de Chile y todos estaban dispuestos a contar cuánta plata tenían, dónde la habían sacado. No, eso cambia porque la historia gira, entonces ese giro, esa impugnación empieza con fuerza el año 2011 y continúa después con los casos de plata política. Entonces este es como una suerte de intento de Moreno, y esa es su agenda, de ser el hombre del gran empresariado en el gobierno, no vendiendo además que él puede ser el primer candidato realmente de los empresarios, porque Sebastián Piñera no es considerado un empresario tradicional. Sebastián Piñera, por ejemplo, no está en el Centro de Estudios Públicos, en la lista de donantes y fortunas que contribuyen al CEP, porque, como me dijo un alto personal del CEP alguna vez, aquí está la gente que tiene plantados bosques para los próximos 30 años en Chile. Entonces, hay gente que está preocupada de los próximos 30 años, no hay gente de pasadas acá, hay empresarios. Ya, bueno, esa es la imagen de sí mismo del poder empresarial. Eso te lo dijo alguien del CEP, alguien del CEP. Porque pregunté por qué no estaba Sebastián Piñera, y esto no sé, de haber sido hace 10 años o más. Y entonces, ese es el proyecto de Moreno. Sí. Y por eso que es desde el minuto 1 el candidato oficial de la página A2 del Mercurio, ¿no? Por su historia de vínculo, de asesoría y cercanía estrecha a Agustín Edwards, después a su último director, Cristian Segers, me imagino que debe tener una cercanía similar con Carlos Scherer, ¿no? Es el mundo fáctico del empresariado, con esa cosa misional jesuítica propia de los ignacianos. De los ignacianos en política, ¿no? Entonces, ¿desde dónde, de qué lugar vamos a construir el represtigio? Sí, el represtigio del empresariado desde la pobreza. Juntaron el pan con la mata. Hay que ponerse en la cabeza de los personajes. No, Piñera le da a elegir a Moreno. Y Moreno elige desarrollo social. Hay una historia y esto no es ni bueno ni malo.
pero efectivamente responde al marco, a un marco ideológico de no pagamos ni un peso más de impuestos, presionamos para pagar menos impuestos, pero podemos ayudar con lo que sabemos. Estoy de acuerdo, yo creo, y creo que comunicacionalmente este tipo de cosas puede ser muy potente en caso que se alineen las fuerzas en sentido positivo. Si el problema tiene que ver con, y quizás uno a veces ve más de la cuenta el vaso medio lleno, o medio vacío, perdón, porque estamos hablando de personas que tienen historia, estamos hablando de personajes que tienen además declaraciones respecto de muchas de estas cosas. La maximización de utilidades para sus accionistas conspira cuando a veces tú tienes que hacer situaciones que tienen que ver con la mirada más caritativa, la mirada más integral respecto de situaciones de personas que no son parte de lo que se denominan hoy día tus shareholders o qué sé yo, estas personas que están en torno a tu negocio. No son. En segundo lugar, cada uno de ellos tiene situaciones particulares con sus propias empresas. Y por lo tanto, por eso han salido varios sindicatos diciendo, oye, a nosotros nos gustaría que van a hacer algo con respecto a la pobreza general, también nos tomen en cuenta y no sé, no nos corten el teléfono cuando hay peticiones internas. Que a eso iba yo con el tema un poco del lavado de imagen. O sea, yo no creo y uniendo un poco lo que dice Mirko, yo no creo que en 30 años el Estado jamás haya tratado de generar alianzas con el sector privado para precisamente sacar adelante iniciativas y propuestas o hacer frente a problemas país. Pero obviamente llama la atención que en 6-7 meses de esta administración con Moreno, en desarrollo social, o sea, los grandes salvadores de la Araucanía son los empresarios ahora. Y ahora también van a ser los grandes salvadores de la pobreza. Yo no estoy diciendo que esté malo, solo estoy poniendo el foco. Por ejemplo, el proyecto de él. Es el proyecto de él, porque ¿a qué voy yo? Efectivamente, por ejemplo, en el gobierno de Bachelet, desarrollo social era un gobierno de centro izquierda, donde desarrollo social debió haber sido la punta de lanza de ese gobierno, y no le sacaron brillo, no le sacaron punta. Yo estuve hablando con algunas personas ayer, resulta que todo este mapa de la vulnerabilidad, aunque Moreno diga lo contrario, aunque Moreno diga que no es así y que todo esto es nuevo, viene de un trabajo que se hizo en desarrollo social de muchos años. Entonces, ¿cómo se llama? Si la propia gente de Bachelet o la centroizquierda o las autoridades antiguas de desarrollo social no salen a defender su propio trabajo y regalan en bandeja, bueno, eso ya es problema, eso es problema de ellos. Pero aquí yo lo único que pongo el foco en esta agenda Moreno, que no sé qué tanto de sentido de bien público y tanto de agenda propia de alguien que quiere ser candidato presidencial. Un proyecto político. Responde a un proyecto político. Y como buen proyecto político, cuando tienes muchos medios de comunicación a tu favor, puedes mostrar lo que quieras. No, pero yo en ese sentido digo, ok, échenle a andar y vamos viendo. Yo soy miembro del directorio de la Fundación para la Superación de la Pobreza, y el mapa de la extrema pobreza y el mapa de la vulnerabilidad y de los bolsones donde están este tipo de cosas está hecho hace pero por lo menos 4 o 5 años. Así es. Y se entrega cada año a los gobiernos de turno. Por lo tanto, no te van a contar cuentos respecto de si es que esto partió hoy o partió ayer. Hace mucho rato y por varios gobiernos viene funcionando una serie de cosas. Por eso que tú tienes los resultados que has tenido en términos de enfrentamiento de los cambios mayúsculos que se han producido en Chile en términos de enfrentar la pobreza y la extrema pobreza. El problema es que después de que tú pasas ese umbral, tienes una serie de bolsones muy fuertes de gente que queda fuera de todo. Eventualmente que tuvieron educación escolar, pero que la abandonaron, o que tienen situaciones de problemas de reinserción después de haber padecido situaciones ya sea carcelarias o drogadicción u otro tipo de problemas, y por lo tanto hay que hacer algo al respecto una vez pasada, pero que están detectados dónde están esos focos, pero todos los gobiernos han recibido esto de bastantes instituciones, por lo tanto, si se puede capitalizar de eso y ayudar aún más, bingo. Pero hay que yo pongo siempre el ojo en decir de que aquí para esto se necesita presupuesto, se necesita que ese presupuesto vaya focalizado y vaya canalizado efectivamente a lo que se necesita. No puede ser derivado de la suma de los aportes filantrópicos de cada
élite más tradicional que carga con la cosa culposa del catolicismo, que se expresa a través de todos estos grupos de acción social. Esto es muy viejo, ¿no? Viene de los años 30 y se fortalece con la figura del padre Hurtado, y entonces ahí se genera toda una conversación en Chile, en ese mundo de las clases altas, no en todas, pero en buena parte, de el asunto de la culpa por la conciencia social. Y eso imbuye a la política. Por ejemplo, era así la mamá de Sebastián Piñera, ¿no? La señora Echeñique, pertenecía a ese etos y por eso era muy, muy demócrata cristiana. Y entonces eso se ve desdibujado un poco por toda la experiencia Chicago, y el modelo neoliberal chileno, y eso disminuye esa conciencia de culpa, evidentemente, y se establece esta ideología de que la mejor manera de salir de la pobreza es dando trabajo, ¿no? Y lo anunció Pinochet en algún minuto muy bien, la teoría del chorreo, que habla a los ricos y los ricos chorrean y ahí van a quedar. Entonces ahora como que vuelve un revival de esto con este personaje moreno que trata de hacer una nueva evangelización en el mundo de la élite empresarial, haciendo una amalgama de las dos cosas, porque él es Chicago también, ¿no? Es un hombre de fortuna, un hombre que está imbuido de la lógica de los mercados de los años 90, de la ideología del modelo neoliberal, y a la vez viene y ganar una elección, y eso es valorable. Yo eso es lo que encuentro valorable del personaje Moreno. En esta pasada estoy más con Benito Baranda en el sentido de decir, oye, estamos en un momento evolutivo de la humanidad en que la idea de que unos son los buenos, ¿no?, que saben, y los que están por derecho divino destinados a conducir los países, ¿no?, y ellos entonces van a hacer que otros mejoren o cambien. O sea, Baranda dice, hoy día el problema de esto es el elitismo, justamente. Nadie sabe mejor cómo superar la pobreza que los propios pobres. Y entonces ahí tú ves tensiones que demuestran que el país está atrasado 20 o 30 años en términos de percepción acerca de la realidad, particularmente su élite, pero dentro de todo Moreno es un gallo más sofisticado que el resto, merece atención en términos de su proyecto político más que este proyecto de la pobreza misma, porque está tratando de articular cosas, lee bien que Chile tiene poderes fácticos y que esos poderes fácticos tienen que estar detrás de un proyecto para que el proyecto sea exitoso, si no chocas de frente contra la pared como Bachelet. Para cerrar un poco el tema, mientras te escuchaba, y era que la caridad empieza donde se termina la justicia social. Entonces, que esto no sea mucha caridad y poca justicia social. La justicia social es lo que garantiza, se supone, una dignidad y una calidad de vida básica a las personas, y eso le corresponde al Estado. Entonces, que esto no sea mucho de caridad nomás, y que la justicia social quede totalmente relegada. Y la justicia social tiene que ver con buen acceso a la educación, con buena salud, con sueldos decentes, entonces con un acceso igualitario, con una igualdad ante la ley. Son muchos los factores, y la caridad, que esto de hacer lo que dices tú, de esta divinidad que conduce y que baja a solucionar ciertos aspectos. Los privilegiados por derecho divino. Exacto, claro. Eso. Bueno, hay harto que seguir viendo y revisando de ahí esta cosa. Tensa. Yo encuentro que Bolsonaro ayer se mandó una que no sé si se le ocurrió a él, pero fue desde el punto de vista comunicacional. ¿Y admira a Piñera? Obvio. Llegar y decirle a la presidenta de la UDI, que lo va a ver, decirle que esto porque sea la cuña que todo el mundo rescata, que él admira mucho a Piñera y lo sigue y le manda un saludo. Perdona, pero
no tiene ese abrazo del oso. Yo supongo que alguien va a tratar de sacudirse de eso hoy día, pero es total y absolutamente intencional, yo imagino. Sí, y en respuesta a un mensaje que le mandó el presidente Piñera. O sea, no es espontáneo, porque Jacqueline Van Rysselberghe viajó a Brasil con la venia de la moneda. Jacqueline Van Rysselberghe le avisó a la moneda antes de que iba a Brasil. Pero no se lo pueden pedir tampoco, así que no. No, sí, pero les avisó, ellos sabían. Le dijeron que bueno, y más encima Piñera llamó a Van Rysselberghe para mandarle un mensaje a Bolsonaro. Primero que nada, entonces la cuña de Bolsonaro reacciona a ese mensaje, punto uno. Segundo, hablando con gente que estaba en Brasil, me comentaban que, por ejemplo, les preguntaron a Bolsonaro sobre Pinochet. Y como que se corrió y dijo que él no compartía tanto, sino que le gustaba más el modelo de Trump. Y ahí fue cuando empezó a hablar después de Piñera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Decían que tenían la percepción de que en esta fase de las últimas semanas antes de la segunda vuelta, Bolsonaro no se está mostrando tan duro o tan ultra como se había mostrado en las semanas anteriores o para la primera vuelta, precisamente y todos los colegas, y Jacqueline Van Rysselberghe lo chocó primero en la política. A las 11 hoy día se junta con... Ahora va Kast, pero a Jacqueline le... Romería Brasil. Romería a Brasil, claro, como antes la procesión a Caleu. A Caleu, claro, antes era la procesión a Caleu. Caleu. La procesión a Londres. A Barra de Tijuca. A Londres, sí, pues hace 20 años la procesión a Londres. Me escribe un amigo que vivió en Brasil, me dice, ningún político honesto puede tener una casa ahí, no lo puede hacer ningún político honesto. Y este gallo vive ahí hace 25 años. Oye, eres político hace 17, ¿no? Yo creo que sí, que todos han estrujado lo de Bolsonaro, y esto efectivamente provoca un efecto en la derecha, porque sabe, por el discurso y todo, ya lo hemos analizado. Pero hay otro factor de Bolsonaro que es interesante, que podríamos conversar. ¿Qué tanto representa el perfil de un político tradicional o no? Y de esa manera, ¿qué tanto corre el cerco también para que al otro lado hayan políticos no tradicionales en busca de la presidencia en la próxima pasada? Es decir, si no solamente se está tensando desde el punto de vista del eje izquierda-derecha tradicional siglo XX, sino que también desde figuras atípicas a la clase política, o que no han estado en el corazón de la política. Yo creo que a eso un poco apunta también Jacqueline Van Rysselberghe. Porque ella, yo creo que se identifica así mucho con ese tipo de personaje que es satelital, que estaba en el margen en la política, que no responde a la lógica de club, del corazón del poder, del que, claro, el que está satelital, y por un cambio de condiciones, por tener carisma, popularidad, o por un cambio en el eje fuera de los clubes de poder tradicional o ajenos a los poderes fácticos. Hace años que venimos en Chile observando esa tendencia. Basta recordar, manteniendo todas las distancias obviamente y las reservas, basta recordar lo que significó Bachelet cuando irrumpió como candidata, y cuál era la crítica que se le hacía inicialmente, era que precisamente no pertenecía a ninguno de estos clubes, era una militante común y silvestre del PS. Solo había sido concejal. Y su único pedigrí, por decirlo, en ese momento que le reconocían, era que era hija del general Bachelet. Entonces, cuando ella irrumpe, fue una de las primeras que aparece en ese escenario como fuera de estos clubs de la política o de los grandes clanes. Los políticos tradicionales. O de los grandes clanes, porque Sí, este también. país también es de familias de política, de clanes políticos.
había sido editor general del Mercurio. O sea, Claro, o sea, por eso digo, o sea, tenía aparentaba, tenía un discurso, pero no lo era. Pero Bachelet es una de las primeras. Y después de ahí para adelante hemos visto varias figuras. O sea, hay que recordar a Marco Enríquez Ominami, hay que recordar a, ¿cómo se llama este? Franco Parisi, el que puso en la devolución de gasto del CERVEL hasta los calzoncillos ese. Entonces, hay un margen, tenemos a José Antonio Kast ahora, hay un... Pero Kast es político tradicional, él toma un discurso Kast más viene leíble. Trata de ser presidente de la República ya 2 veces o 3. Sí, y la pregunta es si este factor no va a estar un poco mucho más presente en el próximo ciclo presidencial, creo. Yo creo que sí. Lo de Bolsonaro te abre mucho más. Sí, por supuesto. Sobre todo porque al otro lado, porque si hay muchas cuerdas para el trompo presidencial en la derecha, hay pocas al otro lado. Yo creo que desde ahí pueden venir más personajes desde lugares no tradicionales. Por ejemplo, yo me pispo que tiene mucha popularidad el exfiscal Carlos Gajardo en el mundo centro progresista. Veo con interés lo que tuitea con fruición diariamente Mónica Rincón, por ejemplo, después de 2 candidatos presidenciales en la última. Pero si es para eso está yo me postulo. Este tema salta después de que aparecen Alejandro Guillé y Beatriz Sánchez como candidatos. Y varios se preguntan. Y a uno le preguntan. O sea, ni cero posibilidad. Y en el caso ¿Cómo de llegó la Bea? ¿Cómo llegó la Bea? ¿Qué es lo que decía la Bea? La Bea decía, no, hasta que vinieron a buscarla, pues. Sí, no, sí, pero claro, pero está abierto la cosa así. Sí, la validez de... Es cierto. El que se sienta aquí con Fernando Pau, sino que se sienta con Fernando Pau, termina candidato presidencial. Me voy a lanzar. Este viernes, Cónclave Deportivo. Entregamos fútbol primero que todos. Pero fíjate los grandes equipos de Chile en la historia, ¿ya? Y ahí es donde yo creo que nos hemos farreado un montón el tema de la identidad. Los centrales del Mundial del 62. El equipo que mejor jugó en la historia del fútbol chileno. Tercero del mundo. Chico Peñailillo, Pancho Aguiluz, Manny Grant, Chamagol González, Flaco Larra y Marcelo Muñoz te hablan de fútbol en Cónclave Deportivo. ¿Qué es más importante? ¿El sistema, los jugadores, la forma, la adaptación? Cuando nosotros cuestionamos o analizamos con respecto a este recambio, como quieran llamarlo, es buscar .9. Somos fútbol. Somos la clave. Hora clave. 9 de la mañana, en punto. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café.
Estamos de vuelta con el mostrador en la clave y tenemos libros para regalar en el día de hoy. Gentileza de Me Gusta Leer Chile. Puede participar usando el hashtag combinación clave y nombrar también @Me Gusta Leer CL. Del último de Jorge Baradit, La dictadura, historia secreta de Chile. Ya... Yo lo quiero. No. Ay, en un mes más estoy de La cumpleaños. dictadura, historia secreta de Chile. Ya saben, hashtag combinación clave y nombrar también @Me Gusta Leer CL. En un mes más estoy de cumpleaños, por si acaso. Hoy la vida es eterna en 5 minutos. O sea, no me hables de un mes. Un mes, el pero 17. un mes en una de esas ya todo. La famosa ley Cubillos, como le hemos puesto nosotros en el diario. Y la nota cuenta en el fondo que este proyecto es una prueba de fuego para la ministra del Mineduc y cuenta además cómo esta ministra, y que es un tema que es clave para la moneda porque además la ministra Cubillos es la protegida del ministro Chadwick. Aquí está la moneda, pero no solo la moneda, sino que el ministro Chadwick... Se notó en la comisión. Se notó en la comisión, o sea, se notó en la comisión, pero ha estado desde el día 1 él detrás del diseño de la estrategia. Desde que no hace nada, o sea, no mueve un dedo sin llamar a Chadwick y 20 veces al día por teléfono si es necesario, porque todo se lo consulta. Hablan de una suerte de... casi como que el Ministerio del Interior se tomó el Mineduc, por decirlo de alguna manera, al punto bien valorado técnicamente en la era de un profesional del sector. Un profesional del sector muy respetado en el Congreso, con los parlamentarios, técnicamente al interior del Mineduc. Bueno, y a mí me contaban que él está absolutamente aislado, lo tienen totalmente fuera. No lo dejan moverse, ni salir, ni nada. Está totalmente cooptado el Mineduc en el sentido de poner todo para que Cubillos no solo brille, sino que saque adelante este proyecto que es Aula Segura. Entonces les recomiendo el artículo porque habla un poco de la relación de poder que hay en el gobierno en por ejemplo, la jefa de gabinete de la ministra Cubillos, Camila Chadwick, que es la hija de Andrés Chadwick. Fue Andrés Chadwick que le presentó a Andrés Alamano, quien le hizo gancho, una historia que el propio ministro Chadwick se vanagloriaba relatando los patios de la moneda en el primer gobierno. Fue él el que le hizo gancho con Andrés Alamán. Camila Chadwick trabajó con Andrés Alamán en defensa en su minuto. Hay una red ahí, es parte cuando... Una trenza. Es una trenza, es un círculo de hierro de confianza. Gonzalo Cordero también es parte de esa trenza, que también trabajó con Alamán. Ambos tienen una relación incluso legislativa bastante intensa. Ellos dos fueron los que generaron el acuerdo de y una misma visión del sector y del proyecto de derecha. Pero además yo quería recordar un datito que tiene la nota, que yo no me recordaba hasta que se reportó la nota. Yo no me acordaba que la ministra Cubillos, cuando fue diputada, fue la ministra acusadora de Yasna Proboste cuando fue la ministra de Educación. Sí, pues, exacto. Ella fue la diputada acusadora de Proboste cuando Proboste fue ministra de Educación.
me apresuré. Decía el califa de Basora. Siempre, pero si es sabio. ¿No? Ernesto Silva, expresidente de la UDI, por lo tanto estaba en el corazón financiero de la UDI en algún momento, a partir del control que ejercía el grupo Penta, ¿no? de ese grupo de poder. Pero se separa y eso le causa ella muy contraria al divorcio, tiene que separarse por razones de fuerza mayor. Y era una de las tres contra el divorcio en su minuto cuando, Sí. cuando Walker y Mariana Elwin presentaron el proyecto dando todo tipo de razones, pues se tuvo que separar, viendo como la realidad real, el mundo real, tocó a ella vivirlo y desde ahí el corazón está en otra parte, está en otra agenda, ¿no? Y se hace mucho más liberal y más descreído. El corazón de Chadwick está etcétera. en su primo Sebastián Piñera, presidente de la República. Chadwick, antes de UDI, es piñerista. Pero antes de ser UDI era Y es más. del MIR, pues si pasó por la puerta afuera. Sí, pues. fue tocata y fuga. Las biografías Claro. en política no son anecdóticas, todas te hablan del tipo de persona que tú eres. Sí, Si es que te pero interesa tener una- meterte a la cabeza de alguien. Pero yo creo que ¿Qué pulsión esa la está te mueve? exagerando. Porque ¿Qué efectivamente pulsión te mueve? fue una Tras Piñera, la elección de Evelyn Matei intentó asociarse para irse a la oficina de Enrique Correa. Nosotros lo publicamos, Sí. eso en el mostrador, y se cayó esa sociedad justamente porque se hizo público, que era muy impresentable que dos exministros del gobierno de Piñera se privatizaran y pusieran o se asociaran a una oficina de lobby y comunicaciones con Enrique Correa. Esencia de Andrés Chadwick, ¿no? Sí, pero tú mencionas... Hay culturas familiares ahí. El resultado de la transición y buena parte del el prestigio que tiene la concertación hoy día en el mundo de la derecha le prende velita a toda la gestión de 20 años de la concertación. Dicen, ay, si la nueva mayoría hubiera sido lo mismo de concertación, Sí, esto pero sería yo otra creo- cosa. Y a leonar, si tú quieres, a los viejos decadentes, entre comillas, versus los cabros nuevos del Frente Amplio que pueden llegar por ahí, o los gallos, las nuevas hordas de los partidos que sacan gallos más vociferantes, porque ahí se genera un clinch. Estoy absolutamente dispuesto a discutir hasta la muerte el punto, porque el diseño... La muerte. Ese tema el gobierno no lo va a tomar y eso está aprendido de los gobiernos de la concertación. Esa fue una de las estrategias de gobernabilidad de la concertación, no tensionar nunca al conglomerado, la base de apoyo de los gobiernos desde dentro. Entonces, y otras cosas más te podría anunciar, pero yo creo que va mucho más allá de una estrategia de división del adversario. No. Yo creo que hay una identidad histórica. Tema que estábamos hablando de la ley Cubillos, en el fondo
lo que apunta el tema es que todo lo que se ha visto, la ley Cubillo lo más probable va a ser aprobada. O sea, comunicacionalmente el trabajo ha sido impecable. O sea, este video que salió del INPA, que es atroz, que es horrible, de los cabros pateando en el suelo al carabinero, sale justo cuando tiene que empezar a tramitarse difundido por el alcalde de Santiago. Como dice en la nota Cristian Leporati de la Diego Portales, dice que no se puede negar el éxito comunicacional que han tenido porque han transformado un tema que sucede en 6, 7 liceos en un problema país. Entonces, el mismo toda la ministro gente lo reconoció. Claro, estoy escuchando la música como de Vito Corleone detrás del Padrino. Es una operación. Claro, tiene un sello. Y el sello es del hombre fuerte de la moneda. Súper monitoreado, sí. Pero el punto es que adentro del Mineduc muchos temen porque se ha invisibilizado todo lo demás que hace el Mineduc, que tiene temas importantes, partiendo por el CAE 2.0 o el CAE de Piñera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchos creen que el sello y la gestión de Cubillo, porque Chadwick no puede este proyecto o que ha tenido en términos políticos y comunicacionales es de ella. Sí. Yo, con respecto a Chadwick, creo que a veces se le achacan más cosas de las que él efectivamente hace. Creo que en el gobierno anterior tuvo un papel fundamental que fue ordenar el gobierno. A ver, lo voy a plantear de otra manera más categórica, si tú quieres. Estupideces que había dejado un amateur. Y eso yo creo que se agradece muchísimo por parte del presidente Piñera, además de la relación que tienen ellos. Y por lo tanto, aquí no estamos hablando de personas que vienen el presidente Piñera podrá poner, a partir de ese evento en el primer gobierno, lo aprendió, podrá poner a un recién llegado a cargo de educación como Mauricio Rojas y sufrir cultura, perdón, y sufrir los estragos suelta la base tutelar de el eje central poniendo a un amateur y por lo tanto mantiene a Chadwick. Así es. Eso es cierto. Bueno, cuando se nombró el gabinete, cuando se dio a conocer el gabinete en el verano, yo me acuerdo sentados aquí, yo vine por la nota que había escrito y donde hablaba precisamente del diseño que se había hecho. Y el diseño, el eje era Chadwick, precisamente por las razones que tú estabas planteando, Fernando, y este grupo, Cecilia Pérez, Blumel y Felipe Larraín, que en el fondo era... para evitar que los problemas escalaran como había sucedido en el gobierno anterior. En ese sentido, problemas más, problemas menos, el diseño ha funcionado, pero funciona sobre la base de este poder absoluto que ejerce Chadwick en la moneda. Compartido, dicen muchos.
Pero efectivamente el modelo ha funcionado por eso. O sea, yo me recuerdo que cuando Chadwick llegó en el primer gobierno, llegó como vocero. Y era en el fondo, y era el vocero, pero era el SECPRES, era el ministro del Interior, las hacía todas. O sea, por Se donde fue tomando el poder. del gobierno. Y el resto eran solo comparsa, acompañamiento. Pero yo déjame decirte una cosa, Marcela. Estoy totalmente de acuerdo contigo y también con Mirko con montones de cosas que tienen que ver con Chadwick. Pero yo valoro profundamente de que tú tengas profesionales. Ah, sí. ¿En serio? Pero si nadie ha dicho lo contrario. No, te lo digo. Hay una diferencia. No, pero te lo digo porque puede creerse de que, qué sé yo, tanta cosa tiene que... No. Si que tú ganaste una campaña presidencial y tú... Lo peor que se puede hacer es lo que hizo en el primer gobierno el presidente Piñera cuando los 33 fue solamente caída. Sí, pues caía libre. Solamente caía. Y eso se sostuvo y de alguna manera lo aguantó un poco el cambio que se produjo cuando metió a los políticos profesionales dentro del gobierno, que podrán ser todo lo que tú Matei, quieras. Longueira y Chadwick. Podrán ser todo lo que tú quieras, Alamar. pero te entienden cómo armar una situación de administración. Un Land Rover. Bueno, claro. ¿Qué es lo que el problema que tuvo? Es el problema que tuvo Bachelet. Bachelet También. tuvo ese Mira tú, Bachelet con tuvo Peñalillo le pasó con exactamente Peñalillo lo mismo. le pasó eso. Otro amateur Amateur total. total que Después Mario el Peta Fernández. ¿Qué es lo que pasó ahí? Muchas veces se dijo Alewi hacía esa función. ¿Cuál es el problema? Que Alewi siempre estuvo de subsecretario. Y hay un tema de jerarquía, hay un punto donde el subsecretario no puede ir más allá y le corresponde al ministro. Y por ende, claro, el Lewy se movía en la trastienda, sujetaba, articulaba, operaba, hacía un montón de cosas. Pero hay un punto donde le tocaba al ministro. Y cuando tenéis ministros del Interior que no dan el ancho... Se informaba por la prensa de la operación Huracán, todas esas cosas. Claro. Entonces, ¿cómo se llama? Con aula segura ha sido, pero impecable, más allá de la opinión o del criterio técnico. es que ha sido con la suficiente, yo te diría, que ver con el apaleo de estos cabros al carabinero y que no tiene ni una relación con el proyecto. Colegio sin tener que ver con la situación policíaca. La situación policíaca tiene una vía y un derrotero, pero extraordinariamente es una claro. clase magistral de manipulación de la opinión pública. Bueno, por eso dije cuando partí hablando que justo casualmente o aparece en el momento
explicando lo que hicieron y lo que pasó ahí, pero en el video parece como que el carabinero va pasando casualmente comprando. Pero acá son todos disciplinaditos. Sí, es verdad. Es verdad, pero lo interesante es que si que alguien pensó que no iban a haber más apaleos a carabineros eventualmente porque está porque se aprueba Aula Segura, no tiene nada que ver, Obvio. nada que ver. El proyecto de Aula Segura lo que busca tener otro derrotero. No necesitan Aula Segura. Oye, yo quería poner el tema de el resultado de la Suprema ayer, la derrota del Frente Amplio, el 17-0 a favor del fiscalado, tiene la solicitud de remoción, tiene por cierto la lectura política inmediata, a fallo de la Suprema, porque era difícil que fuera removido, casi imposible. De las causas o críticas que se le hacen al fiscal y que yo creo plenamente justificadas. Cuidadito, porque la democracia es frágil, porque no podemos alterar la voluntad ciudadana, porque hay toda una retórica histórica en Chile que es muy potente en el último tiempo, pero que uno puede ir descifrando desde Portales en adelante, ¿no? Y por eso hablamos de Partido del Orden. Y bueno, en los nuevos tiempos, la nueva ciudadanía, el nuevo Chile lee con molestia, ¿no? Este doble estándar de la justicia y de quienes tienen a su cargo la persecución penal. La institución, 3. Entonces, pero además en un contexto donde hubo acusación constitucional contra Supremos previamente. O sea, no había por dónde esta solicitud de institución, más allá nunca la tuvo, jamás la tuvo, porque lo que se hizo desde el día 1 fue una defensa corporativa, efectivamente. Los jueces... Además, yo encuentro, yo siempre dudé de la y aquí lo dije en un editorial la misma burbuja, todos dicen sí, tienes toda la razón, fantástico, y por lo tanto uno tiene una ilusión de unanimidad nacional. Y por lo tanto, apura, va encima y alguna vez que lo presenta constitucional contra los Supremos,
¿Qué más? ¿Qué otras cosas? No, mirado en el corto plazo, en la lógica del juego político de ganador y perdedor este año, sin duda, todo eso es correcto. Yo digo que en una mirada a largo plazo, porque barrimos la corrupción bajo la alfombra, cuando vuelva a estallar otro caso de corrupción en la cara y eso sea causal de un desequilibrio real de las lógicas tradicionales de liderazgo, ¿no? Y estemos espantados porque está ocurriendo algo que no estaba ni en nuestros sueños que ocurriera, va a estar el 17-0 unánime, obvio, sin razones en la lista que vamos. Pero jugamos en la semana, ahí vemos todo. Bueno, yo creo que más delicado aún es lo que está pasando en la Contraloría. Yo creo que esa teleserie tiene un par de capítulos aún, y más allá de la broma que anda en Twitter de que está designado como el mejor lugar para trabajar en el mundo, porque es desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave.